Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Alberto Yepes de la Coordinación Colombia-Estados Unidos nuevamente está con nosotros. Vamos a seguir conversando una serie de elementos comunes de la dolorosa experiencia colombiana con lo que ya empezamos a vivir aquí en el Ecuador, más aún ahora que se ha contratado de manera totalmente inconstitucional e ilegal a un grupo de mercenarios presidido por Eric Prince. Muchas gracias, Alberto, por aceptar la invitación. Bienvenido. Con mucho gusto, apreciado Pedro y oyentes. Bueno, ubiquémonos en esa amarga experiencia y vasta experiencia que tiene Colombia en las distintas tecnologías de represión, en las distintas tecnologías de poder basadas en la violación de los derechos humanos bajo las más nobles banderas. Bueno, hablábamos con relación al tema de los mercenarios Pero antes de entrar a eso, yo quisiera poner primero en el contexto, ¿no? De lo que ha sido todo el tema de los falsos positivos y Sí, cómo funcionó el tema de la guerra contra las drogas, cómo logró convencerse a la gente de eso. Y en torno a eso justificar, digamos, todo asesinato, toda violación de los derechos humanos era preferible a tener a los narcoterroristas en la casa. sí, perfecto. Aquí, digamos, lo que ha evolucionado es que en más de 60 años de guerra ha habido una evolución en que las élites han hecho de la guerra un modo de supervivencia y su propia reproducción e inclusive de una u otra manera integrando a sus esquemas de acumulación las formas que eran propias en un inicio de financiación de sus estrategias ilegales. Me refiero al paramilitarismo, que ¿Cómo se desde, financiaba? ¿Cómo operaban esos en el territorio? bueno, tuvo varias fases. Digamos, el paramilitarismo surgió en Colombia, como tal vez lo había mencionado en una ocasión anterior, cerca de 1962, donde una misión del ejército de los Estados Unidos, la misión Yarborough, una misión secreta para asesorar la reconfiguración del ejército, recomendó en un apartado secreto la conformación de juntas de civiles que pudieran prevenir la incursión del comunismo, ¿sí? Que podían ser armados, que recibirían entrenamiento militar, y en ese sentido fueron algunos años antes de las propias llegadas de las guerrillas. Es decir, si el paramilitar, si las guerrillas como las FARC comenzaron en 1964, ya desde 1962 antes ya se había sugerido la conformación de Ahora, estructuras este me parece que es paramilitares. un elemento importante el ubicar que esto ya lo aplicaron en Vietnam, esto intentaron hacer en Vietnam del Sur, esto lo hicieron en Guatemala, esto lo hicieron en Perú con el tema, con Fujimori, el tema de las rondas campesinas. Es decir, son tecnologías que incluyen ciertos aspectos hasta de reforma agraria, ¿verdad? O sea, que incluyen el tema de los campesinos, apoyo con crédito, a veces con la participación de ciertas sectas, ciertas denominaciones protestantes, como el caso de Guatemala y Ríos Montt. Es decir, yo creo que es importante ubicar que este no es un caso específico de Colombia, que estas son tecnologías que están utilizando en varias partes del mundo y que probablemente también quieran hacerlo aquí en el Ecuador, ¿no? Sí es. Sí, entonces en un primer momento, digamos, era del propio presupuesto militar, se armaban civiles, se entregaban armas, se daba entrenamiento, pero estos grupos fueron creciendo no solamente en capacidad militar, sino también en la atrocidad de sus acciones en contra de la población, especialmente en contra de la población campesina rural, que reclamaba una reivindicación que nunca se ha podido cumplir en Colombia, que es el tema de la distribución y el acceso a la tierra a la población campesina. Entonces, el paramilitarismo fue una estrategia, en primer lugar, de contención del empuje masivo de la población campesina por acceder a medios de producción, por acceder a la tierra, y posteriormente, pues fue cuando se intentaron hacer algunos intentos de reforma agraria, fue una estrategia de contrarreforma que se opuso a las estrategias de algunos sectores liberales reformistas
que como el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en el año 1966 a 1970 intentó llevar a cabo una reforma rural, una reforma agraria, en la que contó con una fuerte resistencia de las élites agrarias que se apoyaron en sus propios peones armados, apoyados por el ejército, entrenados por el ejército, y de ahí surgió, digamos, una base fuerte del paramilitarismo a finales de los 60 y comienzos de los 70. Es decir, Para nuestra audiencia es muy importante ubicar el paralelo, porque aquí en el Ecuador, y eso lo cuenta Philip Begy en el diario de la CIA, este agente de la CIA que fue, que desertó, pues, y denunció lo que estaba haciendo acá, cómo le tumbaron el gobierno de Velasco Ibarra, cómo le presionaron y le chantajearon al gobierno de Carlos Curio Arosemena, y luego, ¿no es cierto?, cómo lo tumbaron a Carlos Curio Arosemena para imponer una dictadura militar que, auspiciada por la CIA, impuso como medida contrainsurgente también un tipo de reforma agraria. bien, y posteriormente, digamos, fueron estos sectores que habían acumulado grandes extensiones de tierra y el latifundio, que dedicaban principalmente a agricultura extensiva, pero sobre todo a ganadería, y inclusive a veces más que a ganadería, también a acumulación ociosa de tierras para su propia autovalorización, quienes financiaron este tipo de grupos. ¿Por qué razón? Por razón de que en zonas donde se había despojado y desplazado amplias masas campesinas en números grandes, se buscaba reemplazar esa forma productiva por la gran producción ganadera. Y para la ganadería, básicamente, en un área de 1.000, 2.000 hectáreas, lo único que necesitaban era 4 o 5 peones que Es una lidiaran con la estrategia ganadería. técnica básicamente para desplazar a la población, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que necesitaban básicamente era 4 o 5 peones que se encargaran de la ganadería y algunos hombres armados a caballo que mantuvieran en los linderos a raya a la población que Bueno, pretendía mira, reclamar el lo suyo. paralelo acá es también así. Las haciendas, básicamente, esta reforma agraria, entre comillas, lo que significó fue desplazar a los campesinos que tenían sus guasipungos en las tierras planas, cercanas a la casa de la hacienda, las mejores tierras, y los mandó a tierras marginales y convirtieron lo que era la producción, por ejemplo, de trigo, de cebada, de centeno, la convirtieron justamente en producción agropecuaria extensiva, lo cual nos hace acuerdo de esa imagen de Tomás Moro en La Utopía, ¿no? Que ponía a las ovejas comiéndose a los hombres. Esta es la metáfora a la que estaba haciendo. En este caso serían las vacas comiéndose a los hombres, ¿no? Así es. Entonces, en un primer momento fueron el propio presupuesto de las fuerzas de defensa, en un segundo lugar los terratenientes, los ganaderos, y a comienzos de los 80 la financiación vino ya del narcotráfico, que a comienzos de los 80, producto, digamos, del avance de las políticas neoliberales que fueron arruinando la economía rural y la propia producción industrial, fueron dejando sin alternativas de subsistencia a amplios sectores, y que fue llenado justamente por el narcotráfico, por los cultivos de uso ilegal, eh, como posibilidad de supervivencia en las zonas de frontera, en las zonas de colonización, donde los campesinos eran expulsados, eran desplazados, en las fronteras buscaban abrir monte, abrir algunas plantaciones para cultivar, y de nuevo el paramilitarismo seguía despojando, despojando, y en esos territorios se comenzó a llegar la oferta de cultivos ilícitos, de marihuana en un primer momento, que tuvo su apogeo en los años 70, y después de la coca en los años 80, y estos narcotraficantes, en la medida que también eran, entre comillas, ilegales, porque no eran tan ilegales, porque de alguna manera estaban vinculados con élites económicas y empresariales. Bueno, hasta el eh, Banco Central puso la ventanilla siniestra, pues, ¿no? Para Así es. nuestra audiencia, en los años 70 se puso una ventanilla en el Banco Central precisamente en la que no se preguntaba nada y que todo el mundo sabía que venía de estos dineros mal habidos, ¿no? ¿Existió en Ecuador ventanilla siniestra? No, Ah, solo bueno, aquí en Colombia sí la ahora tuvimos. quieren Acá, hacer razón de Estado esa, ¿no? claro, La acá, dolarización solo se sostiene con las rentas del narcotráfico. acá en Colombia sí tuvimos la ventanilla siniestra en el gobierno de López Michelsen,
Sí, del 74 al 78 tuvimos la ventanilla siniestra donde se legalizaron capitales de muchas personas que se habían dedicado al narcotráfico, especialmente marihuana, y que pudieron repatriar capitales ilegales y entrar para solverlos Bueno, pero mira, legalmente en la Eduardo economía. Lora en una reunión acá hace unos 20, 30 años, no, hace 25 años, porque era justo en torno al tema de la dolarización acá, reconoció que después de la ventanilla siniestra se pusieron una serie de normas, se cuidaron las formas, pero siguieron, él decía, no podemos garantizar que no hayan entrado a pesar de estas normas, que siempre es posible darles la vuelta, ¿no? Es decir, que seguía la ventanilla siniestra con otros nombres, quiero decir. Claro, obviamente hay múltiples formas en que siguió entrando ese dinero. Obviamente, el gran beneficiario son el sector financiero, es decir, los cuatro o cinco grupos económicos que controlan las finanzas en este país son los canales a través de los cuales ingresa el dinero del narcotráfico. Y o sea, el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el propietario del el principal grupo financiero, el Grupo Aval, tiene condenas en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito, por bienes de origen no lícito, condenas en Estados Unidos, pero por los mismos hechos fue absuelto por la fiscalía en el gobierno pasado, en la fiscalía, en el gobierno de Iván Duque, por el fiscal de la época, Francisco Barbosa. Los mismos Ah, hechos, condenan a conocido, Estados Unidos y absolución en conocido Colombia. Francisco Barbosa, que lo utilizaron para intervenir en la política interna del Ecuador, acusando al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, de estar recibiendo dineros de manera ilícita y que jamás pudo probarlo, pero sin embargo perjudicó el que podía haber ganado en la primera vuelta, ¿no? Francisco Barbosa. Y inclusive están siguiendo juicio porque no ha podido presentar nada por calumnias. Así es, así es. Y ahora y se dedicó en su primera etapa, siendo todavía fiscal, a, a demeritar el proceso de paz, diciendo que la estrategia de negociar con actores ilegales, que de una u otra manera han tenido financiación de narcotráfico, era entregarle el país a la mafia, entregarle el país a Pablo Escobar. Cuando en ¿Sí? realidad él estaba encubriendo y protegiendo, porque hay el principio constitucional que también se opera en toda América Latina, creo que a nivel mundial ya, de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, si ya fue sobreseído, ya no lo pueden volver a juzgar a este oligarca, ¿no? Así es. Es lo mismo que Bueno, pasó, mira, el mismo paralelo de lo que ha hecho aquí la fiscalía con el gran padrino, con el cuñado y dueño del Banco de Guayaquil, Danilo Carrera, que de lo que estaba implicado en un caso de tráfico de drogas por un reporte oficial de la policía que siguió el curso regular, que se llamaba León de Troya, lo terminó procesando por tráfico de influencias. Es decir, que una cosa mucho menor. sí, la cuestión es que esa financiación de primero militares, después ganaderos, después narcotraficantes, llevó a una situación. Los paramilitares financiados inicialmente con dineros del narcotráfico no quisieron ser solo una fuerza subordinada, ¿sí?, al aparato de Estado. Dejar de ser empleados para ser patrones. Exactamente. Ahora, mira, Entonces, discúlpame un punto que me parece que es clave. Ahora que mencionabas el tema de los Estados Unidos, y yo leí de algunos juicios, tanto en Estados Unidos como en Colombia, en el que se documentaba el financiamiento y la cooperación de transnacionales, mineras, petroleras, y creo que hasta la Coca-Cola en el financiamiento a los paramilitares. Corrígeme, por favor. así es, así es. Y bananeras, inclusive por cada caja de bananos se daban unos centavos, no sé si eran 4 centavos de dólar por cada, no recuerdo bien, pero eran unos centavos de dólar por cada caja de banano. Hicieran miles o millones de cajas, imagínate, la financiación y también lo que se ha expresado de que eso vendría también de reversa con barcos que venían cargados de armas para los grupos paramilitares. Pero muchas de las grandes empresas, no solamente Coca-Cola, sino también Postobón y varias, digamos, tenían esa financiación con el paramilitarismo, aunque todas finalmente pudieron eludir su responsabilidad diciendo que habían sido coaccionados a entregar esos fondos. Sí. Ahora, vamos, Coaccionados, digámosle la pista a coaccionados en una este. situación en la que nunca pusieron una denuncia penal, nunca Claro. fueron a los aparatos de justicia, nunca le pidieron protección al Estado. Obviamente, ellos lo que tenían era una sobreprotección con aparatos privados para reforzar
la dominación sobre la fuerza de trabajo y sobre los territorios sobre los cuales desplegaban sus mercados. Con lo cual además garantizaban la total sumisión también de la población aledaña, ¿no? Como Claro, y un aterrorizaban. disciplinamiento de la fuerza laboral y el conglomerado social sobre la base del terror. Sigamos la pista porque se ha planteado acá que el verdadero responsable de la cultivo de la coca ha sido las FARC y entonces debería, una vez que se desmontaron las FARC, ¿no es cierto?, debería haberse desaparecido el cultivo de la coca, pero parece ser que, creo que leí una información que del 2018 al 2022 más que se duplica el hectareaje de 220.000 hectáreas a 450.000 hectáreas. ¿Estoy bien? Bueno, lo que se ha planteado es que estuvimos como en el 2016 como en 60.000 hectáreas y ahora estamos por 200, casi 250.000 Ah, hectáreas. bueno, puede ser. Sí, sí. Pero entonces no es que se duplica, es casi se triplica, ¿no? sí, Estoy claro, equivocado sí, yo. En los sí, números, pero se está triplicando el hectareaje. exacto. Y de una producción de cocaína de 1.600 hectáreas a 2.840 hectáreas en la última medición. A ver, perdón, de 1.600 toneladas debe ser, De ¿no? 1.600 toneladas a 2.840 toneladas al año. ¿Sí? Ya. De las cuales el esfuerzo de represión o de guerra contra las drogas termina incautando unas 850 toneladas al año. Ah, pero es bastante. Pero sí, pero es una de cada tres. Ya. Obviamente, es necesario que en esa guerra se muestren algunos resultados, porque si no se incautara ninguna, el precio se baja, porque si todo puede fluir libremente, como fluye la harina, trigo o el almidón, el precio se cae. Es el Lo que truco de mercado de la precio, prohibición en los lo que le da Estados el Unidos precio a con la el tema cocaína es que haya un ambiente, de así sea monopolio. ficticio, Claro. de guerra, de represión. Para nuestra audiencia, es el truco de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, que además involucró a feministas y a muchos sectores progresistas, digamos, de los Estados Unidos, y que logró mantener a las mafias porque tenían ellos el control, el cuello de botella del riesgo, del peligro, y por tanto tenían el monopolio, fijaban precios monopólicos, ¿no? Pues eran precios en el mercado negro que eran precios monopólicos. El rato que se eliminó la prohibición, pues los precios pasaron a ser competitivos, ¿no? Precios al costo de venta y se desplomaron buena parte de esas mafias. Cuidado que no hay cómo hacer el paralelo total con esta situación por el problema de la adicción, ¿no? El problema de la adicción en el caso de la coca es muchísimo más grave, en el caso de la cocaína, perdón, es muchísimo más grave que con el caso del alcohol. Y por tanto, no estamos hablando de un consumidor con una elasticidad de precio de la demanda, sino que hay una rigidez enorme. A cualquier precio estarían dispuestos a comprar, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, avanzando en esto, esos ejércitos se volvieron cada vez más grandes, cada vez más numerosos, pero la clase política Perdón, entendió ¿qué también, porcentaje, qué porcentaje de la producción del hectareaje de cocaína, de coca, perdón, de hoja de coca, estaría bajo responsabilidad de los grupos paramilitares, estaría controlado por los paramilitares? bueno, decir que los paramilitares es relativo. Los paramilitares son operadores en terreno del control de la seguridad de cultivos, laboratorios y rutas. Pero en sí ellos no son los dueños del negocio. Detrás de ellos y por encima de ellos hay personas muy importantes de la vida política y empresarial que son los que mueven los hilos del negocio. Acá están los paramilitares y por encima clanes políticos y empresariales que son los que mueven el negocio. Claro, pero digo, en el control territorial, yo coincido contigo que siempre, ¿no es cierto?, aparece en la cúspide, aparece el sistema financiero y sobre todo el sistema financiero grande que tiene conexiones con el exterior. Eso es fundamental para el lavado y ellos se quedan con la parte más importante, digamos, en la cadena de valor se quedan con la parte de león, digamos. Pero en Sí, términos de control territorial, ¿cuál sería el porcentaje que controlan los grupos paramilitares, que han venido controlando y si es que eso ha variado significativamente en los últimos años? pues eso ha venido incrementándose de manera notable. Ha venido un desplazamiento del área y la proporción del negocio eh, controlado directamente por fuerzas ligadas a los paramilitares. Ya, Sí. porque se triplica el hectareaje
ya desaparecieron las FARC, al menos el grupo principal, entonces no Claro, había otra alternativa, ¿no? Tendría que ser claro. los Y te doy un paramilitares. dato. La Defensoría del Pueblo menciona cómo en los últimos 5 años el denominado Clan del Golfo, el grupo paramilitar que controla el 80% de la estructura paramilitar, ¿sí? El grupo más grande de este país, el Clan del Golfo. Ellos ahora se hacen llamar Ejército Gaitanista de Colombia. No nos gusta llamarlo mucho así porque la figura de Gaitán es una figura de propiedad del patrimonio, del movimiento social, de la lucha social, y no queremos que sea un grupo de extrema derecha mafioso quien se Pero arrogue eso. Entonces, acuérdese, por favor, nuestra audiencia, que Hitler le cambió el nombre al partido al que la inteligencia militar le mandó a infiltrar, le cambió el nombre de Partido Obrero a Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, ¿no? claro, Clarísimo, con la misma intención que lo están haciendo ahorita los paramilitares: confundir, claro. distorsionar, degradar. Y con este uso del lenguaje, recordemos que en Colombia el núcleo, la base con la cual se expandieron los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe en Antioquia, los denominaron Convivir. Grupos para exterminar le dieron el nombre Cooperativas Convivir. Bueno, mire, completo, Ahí, ¿no? ahí tenemos, Dice el doble speaking que hablaba Orwell, ¿no? En el tema del mundo feliz. claro, sí. La Mira, guerra, la paz, la libertad y la esclavitud. exacto. Entonces, mira, el punto que creo que es importante un poco aclarar, sobre todo a nuestra audiencia que está básicamente convencida de la narrativa de que son las FARC las responsables del asunto. Yo quisiera que ubiques, nos mostrabas cómo los paramilitares el contrabando de droga empezó antes de la existencia de las FARC. La violencia mismo empezó antes de la existencia de las FARC, como hablamos en la sesión anterior, sobre todo a partir del asesinato precisamente de Gaitán en el 48. Las FARC creo que empiezan en el 64 o en el 66. 64, sí. En el 64. Bueno, ¿cuál fue el involucramiento de las FARC en el proceso de la producción de droga? ¿Cuál fue, qué tan protagonistas han sido y cuál ha sido el efecto de la desmovilización de las FARC para el combate a las drogas en Colombia? Bueno, hay que tener en cuenta que un grupo ilegal, y especialmente los grupos insurgentes, no pueden poner un edificio con una ventanilla y poner oficina de recaudación de impuestos de este grupo insurgente. No, para que la gente vaya voluntariamente allá a depositar su contribución. No, los grupos ilegales viven del ambiente en el que se desempeña la dinámica económica. Y si la dinámica económica está cada vez más dominada por economías legales como el narcotráfico, pues obviamente esa es la fuente principal de rentas de la que van a extraer los dineros para su reproducción, para su economía de guerra. Ya, pero ¿Sí? si te entiendo bien, eso es en el territorio, es decir, estamos hablando de la última rueda del coche, que son los campesinos. Ellos no son parte de la extracción de rentas en las altas esferas del poder, que son básicamente el sistema financiero, ¿no? Como el Sí, o señor sea, este que mencionabas. entonces las Repíteme el FARC nombre, por favor, de este oligarca que había sido condenado en los Estados Unidos y absuelto en Colombia por Barbosa. eh, Luis Se me Carlos fue. Sarmiento Angulo, que está, digamos, Sarmiento, el del Sarmiento. grupo Aval, sí, el grupo Aval, sí. Sí. Bueno, los grupos insurgentes inicialmente, digamos, derivaban gran parte de su subsistencia de esos impuestos a los cultivadores y comerciantes de cocaína, lo que llamaban el impuesto al gramaje. Es decir, que por cada kilo, algunos gramos, digamos, tenían que ser entregados para financiar la economía de guerra de esos grupos. Esa fue, digamos, la vinculación mayoritaria durante mucho tiempo de los grupos insurgentes. Algunos, digamos, se ha mencionado, pudieran eventualmente ir un poco más allá, e inclusive promover algunos cultivos e inclusive entrar en contacto con algunos de los vendedores. Pero en general, durante la mayor parte del tiempo, la insurgencia estuvo más vinculada a ese tributaje, a esa impostación a los que se expandían en los cultivos y el comercio de cultivos ilegales a través de esto que se llamó el impuesto al gramaje. Y una vez Esa fue, digamos, que su se vinculación principal. desmovilizan las FARC, ¿cuál ha sido el efecto en la cadena de valor de la producción de coca y cocaína en Colombia? Bueno, el efecto,
Eso ha tenido la desmovilización de las FARC fue vista como un riesgo, como un peligro, como una amenaza para la dominación de las élites políticas, económicas y mafiosas que siempre han vivido de la guerra. Vieron un peligro en el que las comunidades pudieran ejercer soberanía en sus territorios y que no pudieran contar más con la tapadera del conflicto para llevar a cabo sus negocios ilícitos. Entonces, a partir de eso iniciaron dos el cosas. pretexto de la guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, para reprimir a la gente, se había acabado. Exactamente. Entonces, a partir de eso iniciaron dos ofensivas. Una ofensiva contra los líderes sociales que defendían en los procesos de paz en los territorios. Y a partir de ahí venimos con una racha violenta de asesinatos de líderes sociales desde la firma del proceso de paz hasta el día de hoy, con un promedio de un líder asesinado cada 2 días en Colombia, Qué barbaridad. una masacre cada 4 días en Colombia, y a los propios combatientes que firmaron la paz, cada 10 días uno de ellos asesinado, y ya llevamos cerca de 500 de ellos que firmaron la paz, que ¿Cuál es la hoy estamos en guerra. participación de los grupos paramilitares y cuál es la participación de las estructuras del Estado en esta represión, en estos asesinatos? Pues son Por los actores acaso, principales. para nuestra audiencia, en Colombia, en Ecuador, creo que en toda América Latina no existe la pena de muerte, ¿no? Claro, son los actores principales de esta estrategia. Te menciono la segunda estrategia antes de Sí, por favor. responderte. Sí, La sí. segunda estrategia es una reconfiguración de la economía y las formas de subsistencia de las comunidades de esos 170 municipios que antes controlaban las FARC y donde salieron las FARC. Entonces, exterminio del movimiento social y reimplantación de las nuevas economías ilegales vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Ahora esas son las nuevas formas de predominancia de estos grupos ilegales y especialmente el paramilitarismo. Y ahora sí te menciono la cifra de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo menciona que en los últimos 5 años el Clan del Golfo pasó de tener presencia en 222 municipios a tener presencia en cerca de 398 municipios. Es decir, que prácticamente duplicó su presencia en estos 5 años. Y Es el grupo paramilitar que más se ha expandido los aceleradamente. territorios en los que las FARC se replegaron fueron rápidamente cubiertos por la extrema Copados, derecha. copados, controlados, la población sometida, los liderazgos exterminados, la economía de subsistencia controlada y sometida a la población a desarrollar su subsistencia vinculada de manera forzosa a estas formas de economía ilegal, como son los cultivos ilegales. A la gente se le obligó a cultivar, a vincularse a los laboratorios, a vincularse a la producción ilegal mediante ejercicios de terror. Y quien denunciaba, quien se atrevía a poner de presente esta situación, pues era sencillamente o desplazado o exterminado. Y en esa situación estamos, en que no solamente se reconfiguró el conflicto armado, sino que se reconfiguró la economía hacia un predominio de la economía ilegal y un sometimiento de las poblaciones a formas de economía ilegal vinculadas a esos dos asuntos. El narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, y últimamente también y de manera muy fuerte la deforestación y en algunas zonas la deforestación de especies vegetales exóticas, maderas exóticas, como en la selva del Chocó del Pacífico y el Darién, donde se están extrayendo selectivamente árboles que valen oro en mercados internacionales, pero son árboles que pueden tener 100, 200, 300 años, están ahí en la selva, pero están siendo Bueno, y objeto el de Chocó una además extinción tiene una acelerada. biodiversidad, pero única en el mundo, ¿no? Impresionante, sí, pero está siendo objeto de un exterminio natural Es decir, de para esta forma de conducir. estos 170 municipios de los que se repliega las FARC, ese repliegue no ha significado la paz, sino la muerte, ¿no? Más violencia y más explotación, de lo que te estoy entendiendo. Sí, justamente, eso era lo que temían los grupos de políticos mafiosos que han controlado la vida política, que la paz llevara a un empoderamiento de la población y a una pérdida de sus privilegios. La tapadera de la guerra y la guerra contra el narcotráfico, entre comillas, guerra contra el narcotráfico que ellos dominan y que ellos controlan,
¿sí? Narcotráfico del que se benefician y del que dicen ser los adalides de la guerra contra ese narcotráfico que por debajo ellos controlan con ese tipo de grupos. Es lo que les permite mantener sus privilegios y la oposición a que se adelanten reformas que estaban contenidas en el acuerdo de paz, como la reforma rural, la reforma agraria y la repartición de tierras a la población campesina, que no se ha podido llevar a cabo ni por la fuerza ni por el derecho. A pesar de que hay formas en la Constitución que permitirían avanzar a una reforma agraria, como la extinción de dominio para aquellas tierras que se demuestra que fueron adquiridas ilegalmente, no ha sido posible por la amenaza de que si lo hacen, pues nuevamente se levantan en armas. O la expropiación por vía administrativa, que está en la Constitución, para Por si aquellas acaso, tierras que que no se tienen una levantan función nuevamente en social. armas los dueños de las haciendas y sus paramilitares, no los Exactamente, grupos guerrilleros, porque ellos están exactamente. desmovilizados. A ver, yo creo que es importante. ¿Y cuál ha sido el papel del gobierno de Petro? ¿Qué tanto ha podido hacer? ¿Cuál ha sido, digamos, la diferencia con respecto a los gobiernos de Uribe y Duque? Pues ha sido una diferencia muy notoria en el sentido de que ha demostrado su voluntad de que hay que hacer la reforma agraria, hay que hacer la reforma rural y que la reforma rural hay que entregar tierras, pero no solo tierras, sino también recursos para que el campesino produzca, se asocie, tenga vías, tenga electrificación, tenga escuelas. Y a eso ha intentado que el plan de desarrollo del gobierno llegue a los sectores más marginados. Con eso se ha encontrado con varios bloqueos. Uno, a pesar de que este gobierno ha repartido 20 veces más tierras que la que hizo Santos y Duque, todavía es muy escaso el avance y es solamente el 6% del compromiso del acuerdo de paz. De suerte que a ese ritmo nos tomará casi 100 años Recordemos para cumplir nuestra el acuerdo. audiencia que en el acuerdo de paz las FARC exigieron que avance la reforma agraria, al menos en los municipios donde ellos estaban, ¿no? Para Exactamente. como Y condición y sine qua non para retirarse. Eso es importante ubicar. exactamente. En una situación, en los últimos 20, 30 años de guerra, esos 8 millones de población desplazada, 8 o 9 millones de población, fueron objeto de un despojo de 6 millones de hectáreas de las mejores tierras, de las mejores tierras. Y de esas, el acuerdo contemplaba que se devolvieran al menos 3 millones de tierras, de, de entregar tierras a los campesinos, 3 millones de hectáreas. A ver, este es un tema nuevo para nosotros, ¿no? Normalmente la estructura de monopolio de la tierra en el Ecuador viene de la época colonial. Han habido procesos en el caso de la costa, siglo XIX, en el caso del oriente, tal vez más recientes, pero tú no estás hablando de que este es un proceso de despojo respecto a asentamientos muy recientes en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Claro, es la gran contrarreforma rural que llevó a cabo el paramilitarismo a partir del intento de reforma agraria que hizo Carlos Lleras Restrepo entre el 66 y el 70. O sea, ese intento de reforma que fue, ciertamente, Lleras Restrepo fue un gobierno liberal, o sea, que entendía, no porque fuera socialista, sino porque era justamente muy Correcto. capitalista. Y Ya. decía, no podemos desarrollar el capitalismo si Esto es la muy tierra está en importante. manos de 10 sinvergüenzas que ni siquiera la cultivan. Así Esto es muy no hay importante capital. porque recordemos que los Estados Unidos obligaron a los países que ocuparon como una de las estrategias fundamentales de contrainsurgencia el hacer la reforma agraria. Las reformas agrarias más radicales han sido la que los Estados Unidos obligaron en el Japón ocupado, en la Corea del Sur ocupado, en el Taiwán ocupado. O sea, este es un tema que a las oligarquías nuestras no les cabe en la cabeza, ¿no? Absolutamente. Aquí todavía siguen teniendo en mente que la riqueza se funda en las grandes extensiones. ¿Sí? O sea, un pensamiento demasiado atrasado, demasiado atrasado. Ahora, mira, Aquí tenemos una ganadería absolutamente extensiva. esta participación, porque yo creo que este es un complejo muy importante de ubicar, ¿no es cierto? Esta relación entre el financiamiento ilegal, el financiamiento de las drogas, con las grandes empresas, con las grandes extensiones ganaderas, ¿no es cierto? No intensivas, sino extensivas, precisamente Claro. con poco uso de la mano de obra.
para tener a la gente despojada, para tener a la gente marginada, para tener a la gente sumisa. Y la vinculación estructural de la violencia, ¿no es cierto?, a través de los grupos paramilitares que necesitan una fuente de financiamiento. De ahí viene la relación orgánica con el tema de la droga. Yo creo que esta imagen que nos da nos ayuda a entender entonces la evolución a través de las décadas. ¿Cómo fue transformándose esa estructura de poder paramilitar, esas estructuras paramilitares ilegales y sus fuentes de financiamiento? Nos decías hace algún momentito que en algún momento se rebelaron y quisieron dejar de ser empleados para empezar a ser jefes. ¿Cómo, más o Así menos, es, en qué año se da esta situación y qué tan exitosos fueron en este ascenso social? así es. Digamos, a finales de los 80 el paramilitarismo empieza a convertirse en un proyecto autónomo hacia el año 95, 94, 95. Estos grupos paramilitares que antes estaban muy ligados, muy dependientes del ejército y ligados a grupos ganaderos y terratenientes regionales, deciden conformar una gran federación de grupos paramilitares y fundan las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en un primer lugar, se llama ACU, Autodefensas Unidas, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y después las Autodefensas Unidas de Colombia, hacia el finalizar el gobierno departamental del departamento de Antioquia de Álvaro Uribe, que fue gobernador en ese momento. Al finalizar se conforma entonces esas Autodefensas Unidas de Colombia, que es la gran estructura, la gran confederación de grupos paramilitares Para que, nuestra audiencia, déjame que ponga una nota al pie de página, porque ha desaparecido un documento, es una biografía no autorizada hecha por Newsweek, o sea, por los propios gringos, sobre así Álvaro es, Uribe, más o menos de esta época, en la que claramente documentaban la participación, la vinculación de él y de toda su familia, incluyendo su hermano, del cual está totalmente comprobado, pero también su padre, al que lo ha querido poner como víctima de la democracia y de la libertad, ¿no es cierto?, con los paramilitares y el narcotráfico. Y su participación, no solamente como gobernador de Antioquía, sino también no sé cuál es el cargo de director de aviación civil que él obtuvo para transformar la tecnología, sobre todo a favor de Pablo Escobar, ¿no? A través de las avionetas. sí, claro. O sea, inicialmente él también estuvo en una lista de los 100 narcotraficantes más buscados y aparecía en el renglón 82. Entonces, el narcotraficante Pero es número la lista de los 82, propios gringos, ¿no? O sea, es más o menos como claro, era el Departamento de el Justicia, sí. cortacabezas que tenía, creo que eran 12 millones de recompensa por parte de la CIA a nivel mundial, pero que ahora está disque de presidente de Siria, ¿no? Y de pronto ya ahora es una persona civilizada, inclusivo, feminista, pacifista, LGBT, woke y toda esa cuestión, ¿no? Claro, Estamos hablando de las listas de la CIA. exactamente, sí, de Uribe los Estados estuvo en la Unidos. lista de la CIA, por Sí. favor. Y era el narcotraficante número 82, o sea, en la lista ocupaba el número 82 entre los 100. O sea, hasta como narcotraficante era de segunda. Ahora, mira, yo quisiera, antes de que sigamos con el relato, porque me parece que es muy importante ubicar la evolución, la dinámica, ¿no? De esa estructura. En las estadísticas, me corregiste muy bien hace un momentito. Yo he venido trabajando además en varias conversaciones. Claro, yo no he profundizado en el tema, no soy especialista, pero sobre la base de documentos, ¿no? En algún momento, inclusive creo que en una conversación con Ricardo Soberón lo tenía a mano el asunto, lo volví a mencionar en una conversación con Dennis Moll respecto al tema del hectariaje. Entonces tú me corriges y dices, no se duplica, sino que se triplica, pero en otras magnitudes. Un punto importantísimo. Ahora, en las estadísticas oficiales, un elemento que se repite es que durante el gobierno de Uribe y de Santos, efectivamente se reduce la producción de de cocaína en Colombia. ¿Es eso cierto? O sea que sí tuvo efectos la guerra contra la droga, quiero decir. Bueno, en algunos momentos, digamos, lo que pasa es que la guerra contra las drogas no era una guerra localizada al interior de una nación. Es decir, por momentos, cuando la represión, cuando se obligó a que el gobierno desempeñara una actividad de represiva frente al tema de los cultivos, en algún momento hubo un desplazamiento de cultivos hacia los países vecinos. Es como el efecto de la bomba de agua. Apretas acá y se infla acá. Entonces, se reducía en Cuando hablas Colombia, de pero país se vecino, aumentaba en Perú. aquí en el Ecuador, no, Perú y En Venezuela. Perú, se aumentaba y se aumentaba en Perú, ¿sí?
o Ya. en Bolivia. Entonces, apretaban un lado, pero más o menos se mantenía, más o menos, la bomba se apretaba en un lado, se expandía en otro, Y ahora, ¿sí? ¿cómo afectaba esta contracción en la oferta? ¿Cómo afectaba al precio? Pues en un momento determinado, digamos, no era muy importante el precio, porque en un momento determinado la especialización de los narcotraficantes colombianos era la transformación. Es decir, no El le procesamiento. prestaban tanta importancia a la producción, a la materia prima, al insumo, sino a la Al insumo transformación, agrícola, sino a la pasta base, a los pues. laboratorios, a la producción en los laboratorios, sí. Ya. Y esa era, digamos, su gran valor agregado al producto final. Entonces, entonces poco importaba traerla o de Perú o de Bolivia, inclusive también de algunas porciones de Ecuador, pero básicamente era, su enfoque principal estaba en la transformación y en la comercialización, Bueno, cosa ahí que donde después yo fue insistiría que, perdiendo el narcotraficante colombiano. Hoy los narcotraficantes colombianos han perdido gran parte del control de la comercialización, eh, en la que han sido derrotados por los cárteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que básicamente hoy prácticamente controlan la producción que se hace en Colombia, se ocupan ellos en gran parte y que de son, y que son, comercializarla. y que son las dos grandes bandas que se están peleando el territorio aquí en el Ecuador y por tanto responsables del escalamiento de la violencia acá, ¿no? Ahora, tú mencionabas que en el Ecuador también en algún momento fue proveedor y de nuevo ahí viene qué tan confiables son las estadísticas. Yo me remito a las estadísticas de Naciones Unidas, ¿no? En Naciones Unidas tenemos año tras año los reportes desde el 1983, creo que desaparece la producción tanto agrícola como industrial de todo tipo de droga aquí en el Ecuador, ¿no? Ujú. Sí. Es más, llegó al absurdo para que conozcas, seguramente nuestra audiencia está al tanto, pero el presidente Noboa tuvo la desfachatez de decir hace un par de meses que habían encontrado 2000 hectáreas de coca en el Ecuador. Y entonces, claro, todo el mundo, con la complicidad de los medios de comunicación y de las altas esferas de las Fuerzas Armadas, de la policía, pero de la propia embajada le dijeron, ¿y de dónde sacó esos datos? Y claro, el otro no pudo mostrar dónde estaban las 2000 hectáreas, pues porque simplemente no existe en el Ecuador. Entonces, yo creo que es importante ubicar esto, ¿no es cierto?, como un elemento de referencia en este periodo temporal. Es decir, estas fluctuaciones en la producción no necesariamente reflejan una reducción. Estas fluctuaciones en la producción geográfica no necesariamente reflejan una reducción del negocio y por tanto de las fuentes de financiamiento de estos grupos paramilitares y más aún más arriba en la cadena de valor, ¿no es cierto?, en el tema del financiamiento y del lavado. Entonces tú nos estabas hablando de que en los años 80 había una transformación, sobre todo Urabá y Antioquía. Sigamos. Sí. Bueno, entonces, en la medida en que se fueron conformando estas confederaciones paramilitares, de alguna manera comenzaron a ir más allá del propio negocio y a incursionar en la política, a meterse en controlar el aparato de Estado, no solamente el Congreso. Aquí, entre los años 2002 y 2010, tuvimos 89 congresistas condenados por vínculos con paramilitares. Bueno, pero habían denuncias incluso en contra del presidente Turbay, ¿no? No, y desde mucho antes, o sea, por lo menos desde el presidente López Michelsen, se viene conociendo de que el narcotráfico ha incidido fuertemente en la financiación de las campañas políticas. Ellos están interesados en financiar el acceso al poder político de personas que les sean favorables con la finalidad de tener ambientes protectores mientras están en el gobierno. Y eso, y eso ha sido invariable desde el año 74, prácticamente podemos decir hasta el día de hoy. O sea, es por una razón. O sea, las normas electorales y la propia constitución son supremamente porosas. Son supremamente porosas. Es decir, no hay un límite a la financiación privada de las campañas políticas. E inclusive ha habido resistencia y oposición a que la única financiación de las campañas políticas sea estatal,
como se ha propuesto, porque ven es en un peligro. ¿Cómo así? Que entonces los privados no podemos Justo para meter nuestra nuestra billetera audiencia, ahí. este dato que nos está dando es crucial porque ahorita hay una campaña de parte de Noboa y de la extrema derecha aquí en el Ecuador para eliminar el financiamiento estatal y controlado de las campañas políticas. Y ya sabemos cuál es el trasfondo, ¿no? Si es que no Claro, está el Estado, quien va a financiar las campañas es directamente el narco. claro. Y ese Entonces fue el gran salto en los años 90, ¿verdad, Alberto? sí. Entonces las campañas políticas son supremamente costosas. Una campaña para un Senado vale 20 o 30 mil millones de pesos. ¿Sí? 30, 40 mil millones de pesos. ¿Sí? 40 millones de dólares, por decir, una campaña para Senado. ¿Quién puede financiar eso? Para la Cámara vale 5, 10 mil millones de pesos. ¿Quién puede financiar eso? ¿Cuánto es en dólares? Esos. El narcotráfico. Ah, claro. El Oye, narcotráfico. y esto de aquí más o menos se va volviendo masivo en los años 90. Sí, claro. Y cada vez es más masivo. Cada vez es más masivo. Entonces, llegamos al año 2002, donde hay un acuerdo de distintos sectores por llevar al gobierno de Álvaro Uribe a la presidencia. Sectores, obviamente, que le habían sido afines, el gran latifundio, la gran ganadería, sectores de narcotráfico, los paramilitares, y llegan a la presidencia. Y no solamente a la presidencia, ellos, los paramilitares, dicen, nosotros apoyamos a Uribe, nosotros pusimos la financiación de Uribe, pusimos nuestras armas en los territorios a disposición del candidato para que la gente se viera obligada a votar por él, ¿sí? Y Un además tremendo pusimos, ejercicio democrático. claro, además se propusieron que el 35% del Congreso era de los paramilitares. Y así lo declaró el jefe nacional paramilitar Salvatore Mancuso al finalizar las elecciones de 2022. Logramos 35% de los congresistas son De dos mil nuestros. veintidós, o sea, hablas de estas Ya, 2002, 2002, del 2002, 2002, 2002. 2002. 35% de los congresistas son nuestros. Coronamos. Eso conformó lo que se llamó la parapolítica, es decir, el Mancuso, si no control de estoy la política equivocado, por el paramilitarismo y el narcotráfico. Mancuso fue acusado en los Estados Unidos, ¿no? Claro, y estuvo condenado allá en Estados Unidos. Y él estuvo Recién está condenado regresando por narcotráfico. Es decir, estamos hablando clarito de la vinculación entre los paramilitares y el narcotráfico. Claro, sí, claro, porque obviamente los paramilitares eran el ejército, la guardia pretoriana del narcotráfico, o no del narcotráfico, de la alianza entre narcotraficantes y políticos. Y Eso es el, efectivamente, y grandes. eso es el paramilitarismo. Ya. Ahora El mira, paramilitarismo, este es un punto importantísimo porque Uribe a nivel internacional, inclusive en medios académicos, aparece como el adalid de la lucha en contra del narco, el adalid de la lucha por el orden, el adalid de la lucha por la honestidad. Cuéntanos, ¿qué mismo está sucediendo en Colombia? ¿Qué pasa con Uribe, Santos y Duque? pues obviamente todos estos gobiernos de derecha, ¿sí? Se apoyaron en las mismas fuerzas que controlaban la vida económica, no solamente legal, sino la ilegal. Todos de alguna manera confluyeron en ir cooptando el aparato político, no solamente, como mencioné, el Congreso, sino también la presidencia, pero también los aparatos judiciales, cortes, la fiscalía, procuraduría, el poder militar, la policía. Algo, por ejemplo, que el presidente Petro ha denunciado recientemente. El gran zar del contrabando. El contrabando aquí tiene unas dimensiones absolutamente devastadoras, que es lo que hace también que la industria, la producción nacional se vea menguada. Pero ¿qué es el contrabando? El contrabando es la otra cara de la moneda del narcotráfico. ¿Por qué? Porque sacas la mercancía del narcotráfico, allá cobras en dólares o en euros, pero la manera de ingresar ese volumen de capital es a través básicamente de contrabando. Porque pues, ¿de qué te vale traer maletadas de euros o maletadas de dólares acá? No, tenés que realizar eso, tienes que valorizar eso en la economía y eso es el contrabando. Entonces, y el gran zar del contrabando que se llama, ahora se ha descubierto Papá Pitufo,
Él mismo, digamos, se ha conocido que lleva 40 años, perdón, solo no, no exageremos, 38 años, Ay, ay, ay. treinta y No, ocho no es años, un exagerado, por favor, Alfredo. 38 años de 38 gobiernos en el que se ha dado el lujo de poner al frente a funcionarios en la Dirección Nacional de Impuestos, en la DIAN, en los distintos cargos en los puertos, en el control de los puertos, en la policía fiscal y aduanera, es decir, los grandes cargos de las autoridades políticas y militares que controlan el ingreso de dineros ilícitos. 38 años y ningún gobierno vio nada. Ningún gobierno se dio cuenta de quién era, de quién había nombrado su jefe de impuestos en la Pues DIAN o tienen en los una principales epidemia o puertos, quién era tienen el una jefe pandemia de controlador. miopía entre los políticos colombianos, entonces, que parece Claro, que se ha contagiado acá al Ecuador también. Está de hacer claro, cuarentena. claro. Y entonces el presidente Petro lo ha puesto muy bien, es que el narcotráfico es la otra cara de la moneda del contrabando. Contrabando y narcotráfico tienen que ir unidos, porque ¿de dónde sale la plata para ingresar esos grandes volúmenes de mercancías? Obviamente el narcotráfico. Y vienen acá y se valoriza de esa manera, se limpia, se licúa la economía ilegal, los dineros Bueno, ilegales mira, a la vía es económica. público y notorio ahorita que uno de los protegidos durante décadas, durante distintos gobiernos, tanto del PAN como del PRI en México, fue García Luna, ha sido García Luna, que además es ciudadano norteamericano, que fue a vivir en Miami y que en algún momento los vientos de los dioses cambiaron y allá en el Olimpo decidieron que había que cogerlo preso y resulta ser que ha sido una ficha, pues, señor que no solamente recibía plata de eso, sino que estaba involucrado en matanzas, en masacres, en hechos de violencia muy sangrientos y que inclusive involucraban compras de equipos de seguridad, por ejemplo, a Israel, ¿no? El tema del paquete Pegasus, que el presidente Petro lo ha estado denunciando. Cuéntanos cómo ha sido, ¿no es cierto?, qué tan pulcra ha sido la trayectoria de los ares antidroga en el caso de Colombia. Pues básicamente la función de comandancia de la guerra contra el narcotráfico la ha tenido desde sus inicios la Fiscalía General de la Nación. ¿Y la das? El DAS era un aparato de policía política al servicio de la presidencia, ¿sí? Que bueno, llegó a tal nivel de degradación y de métodos tan atroces de represión y persecución a la oposición política, no solamente al movimiento popular, sino también a las propias cortes, a los magistrados que investigaban este tipo de delitos, que fueron objeto de interceptaciones, de ponerles micrófonos en sus propias mesas donde sesionaban, de seguimientos hasta sus casas, de infiltración en sus equipos de escoltas. Todo esto, digamos, que llevó a que en el año 2010-2012 hubiera que cerrar este grupo porque se convirtió en una verdadera empresa criminal eh, Es decir, el que había propio Uribe cometido tuvo que crímenes de hacerlo lesa o fue humanidad. ya Santos. ¿Ah? El propio Uribe tuvo que cerrarlo o fue Santos. No, tuvo que esperar al gobierno de Santos Ya. para cerrar este grupo porque Uribe lo había utilizado como su policía política, como su Gestapo. Su Y guardia entonces, pretoriana, su y su guardia Gestapo, bueno, ahí pretoriana está. para perseguir, para interceptar, para Y algunos altos oficiales de la DAS les trincaron con la mano en la masa. Yo no me acuerdo exactamente los nombres, pero hubieron varios escándalos que se conoció aquí en el Ecuador, ¿verdad? sí, claro, ¿no? Y estuvieron implicados en muerte de altos personajes políticos, inclusive candidatos presidenciales, ¿no? Que pudieran haber competido a estas élites políticas. Pero bueno, más allá de eso, creo que estamos en un punto en el que demostramos que esta alianza del paramilitarismo y especialmente a través del consorcio entre el narcotráfico y los políticos corruptos, lograron integrar el narcotráfico a el control de sus formas de acumulación y convertirlo también en herramienta de sus mecanismos de reproducción política. Y de esa manera el país se fue configurando en su mundo político, en su universo político, a través de 54 clanes políticos que controlaban como un rompecabezas cada una de las porciones de la geografía nacional
Y esos clanes políticos en gran parte estaban implicados con estos aparatos criminales de la alianza políticos narcotráfico y el control del paramilitarismo. Y eso planteó una cuestión. ¿Quién controlaba, quién tenía el control político? ¿Los políticos sobre los paramilitares o los paramilitares sobre los políticos? ¿Quién era el jefe y quién eran los empleados? Exactamente. Y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso lo dice sin titubear. Nosotros éramos instrumentos de los políticos. Fueron los políticos quienes nos buscaron a nosotros, fueron los políticos quienes nos llamaron para hacerles campaña, fueron los políticos quienes nos abrieron el Congreso y fueron ellos quienes pusieron, digamos, el Congreso y las instituciones a nuestra disposición. ¿Y qué dicen al Entonces, respecto Uribe, Santos y Duque? ¿cómo? ¿Qué dicen ante esas declaraciones Uribe, Santos y Duque? Pues Uribe y Duque, digamos, hacen parte de una misma filón político. Santos ha tratado un poco de separarse un poco y estar un poco más vinculado a la élite más industrial, más empresarial, más al mundo financiero. ¿Sí? Obviamente que también le conviene tener unas relaciones un poco más claras con gobiernos de otros países y ha tratado de tomar de cierta distancia con esa estructura más mafiosa, paramilitar y violenta. O sea, Santos de alguna manera eh, tomó esa postura y creo que fue esa postura, ese distanciamiento, que Uribe lo llamó traición porque Santos fue llevado al poder por Uribe después de haber sido durante 4 años su ministro de Defensa. Uribe fue el que lo propuso a la presidencia, pero Santos tomó distancia. Uribe ¿No? dice que fue traicionado, Que ahora son enemigos. ahora son enemigos. Pero creo que fue ese distanciamiento lo que permitió llegar al acuerdo con las FARC para hacer el proceso de paz. De acuerdo. Si no hubiera sido así, digamos, no hubiera habido nunca proceso de paz con las FARC. Entonces, de alguna manera, hay que reconocer que a pesar de que Santos estuvo durante todo ese tiempo compartiendo, digamos, el gobierno que mantenía esa estrategia, hay que reconocer que una vez en el gobierno tuvo la posibilidad y tomó la determinación de tomar distancia, ¿sí? De que no era solamente, de que no era básicamente a través del paramilitarismo cómo se podía desarrollar la estrategia contrainsurgente, sino que había que abrir espacio a una posibilidad de negociación. Eso sí, sin renunciar a un empleo a fondo de la fuerza militar, que llevó inclusive a que un jefe militar en negociación y prácticamente ya derrotado como Alfonso Cano, fuera objeto de una ejecución ordenada por el propio Santos como una manera de debilitar y doblegar a las FARC en el proceso de negociación. ¿Sí? Bien. Ahora, Entonces, los paramilitares durante todo este proceso siguen fortaleciéndose. siguen fortaleciéndose, claro, como mencioné, las cifras de la Defensoría del Pueblo en los últimos, después del acuerdo de paz, han duplicado su presencia territorial, ¿sí? Han avanzado en el control de las economías, ¿sí? Tienen un papel preponderante. Los paramilitares en general son los grandes responsables del exterminio de los liderazgos sociales y esta reconfiguración de la economía hacia una economía ilegal. Ahora, ¿hay algún punto en el que hay fricciones o enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares o están en cooperación completa? Porque en el caso de México, ¿no es cierto? Claramente han habido momentos en los que el ejército mexicano ha tenido que declarar públicamente que las bandas narcotraficantes y los paramilitares que los apoyan tienen mejor armamento que el de ellos, pues. Yo creo que las fuerzas militares y fuerzas de seguridad en general tendrían capacidad de someter a los paramilitares si tuvieran voluntad de hacerlo. Creo que en un momento estuvimos cerca de eso. ¿En qué años? En un momento de la negociación en La Habana, el presidente Obama, que tuvo al señor Aronson como delegado en la mesa de negociación, planteó que la lucha contrainsurgente a través de la guerra sucia paramilitar había que cesarla.
y había que acabar el paramilitarismo y se llegó al consenso, inclusive estuvo en el acuerdo de desmontar el paramilitarismo, hacer un desmantelamiento del paramilitarismo. pero no se cumplió. ¿Qué pasó? En ese mes de octubre de 2016 perdió los demócratas la presidencia y subió de nuevo Trump al poder. Ya, Y ya vamos a entrar al tema de lo de Trump. Ahora, yo creo y básicamente quedó en nada lo que se había acordado. digamos que lo que se había acordado con la nueva configuración política de un nuevo gobierno republicano que no era muy cuidadoso en los temas de derechos humanos, por decirlo menos, dijeron, no, ya no es necesario cumplir ese acuerdo de desmonte del paramilitarismo, volvamos de nuevo a reemprender la reconfiguración hacia esos 170 municipios y se emprendió toda esta campaña de reposicionar paramilitares en los 170 municipios que habían abandonado las FARC. ¿Sí? Ya. Entonces, Ahora, antes de entrar hubo al un tema, momento en que estuvimos cerca de ese ya. desmonte del paramilitarismo, pero te quiero responder es algo. Yo creo que en general hay algún sector de las Fuerzas Armadas que no ve con buenos ojos el paramilitarismo, pero creo que en general hay una tendencia a ser connivente con ellos. Y Ahora, lo que hemos visto en el ubícame. actual gobierno es que hay una actitud de brazos cruzados, Ya, una actitud de brazos caídos con relación a este proceso terrible. acelerado de expansión paramilitar hacia nuevos y nuevos y nuevos Ahora, territorios. no es solamente un tema de extensión, no solamente es un tema extensivo, sino también intensivo. Están ganando en niveles de sofisticación. Y antes de entrar a hablar de la primera y la segunda presidencia de Trump, quisiera conversar un poquito de en qué momento el nivel de sofisticación de los paramilitares les permite también exportar cuadros hacia afuera, es decir, su relación con los paramilitares, con DynCorp, con Blackwater, con lo que en algún momento se llamó Mozart, hasta que vino Wagner y les hizo tocata y fuga, ¿no? Entonces, se han encontrado paramilitares en Ucrania, paramilitares en Irak, paramilitares en el asesinato del presidente haitiano, del golpe de Estado y del asesinato del presidente haitiano, paramilitares colombianos en el desembarco frustrado en Venezuela, es decir, me parece que es en todo lado lo que empiezan a aparecer y no es uno u otro, sino que es una cuestión más orgánica, ¿no? Sí, pues hay una situación que ha hecho que la mano de obra militar y paramilitar sea un excedente supremamente superfluo, abundante en nuestro país. Es el hecho de que en la guerra contra insurgente hemos tenido una hipertrofia del aparato militar gigantesco. Llegamos a tener 500.000 de hombres en armas, ahora Ah, estamos por pucha, cerca de medio millón. 460.000 hombres en armas. Y entonces, en unas condiciones también de vinculación a la Para nuestra fuerza. audiencia, estamos hablando de más de 10 veces el número de efectivos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sí. Entonces, si tú tienes durante 20, 25 años, 30 años, unas fuerzas militares de 500.000 de armas, ahora estamos en 450, 460, por esos lados, está todavía en expansión. Entonces, con una condición que además por sus privilegios y sus prebendas, se han logrado imponerle a la sociedad de que se les permita jubilarlos a los 40 años de edad, ¿sí? A los 40, y solamente 20 años de servicio activo. Entonces, a los 40 años tenés contingentes gigantescos de personas que saben de manejo de armas, que conocen de tácticas de guerra, que están pensionados, jubilados ya, y que están dispuestos a ofrecer su mano de obra eh, al mejor postor. Y eso ha hecho que Colombia sea un aportante, un exportador neto de fuerza de mano militar a muchas partes del mundo. En la guerra de Irak, muchos colombianos fueron contratados por esta empresa Blackwater. Inicialmente, pues creo que ahora llama X, no sé, X, no sé la Antes se señora. llamaba DynCorp, ¿no? No, creo que la Blackwater. Sí, sí. Blackwater. Creo que Es la la misma misma, es empresa Eric Prince, que es el mismo fulano que le acaban de contratar del el señor gobierno. Prince, sí, sí. Estuvieron mucho en Irak, pero te cuento algo. Hay un flujo permanente hacia Emiratos Árabes Unidos, a tal punto de que el ejército de Estados Unidos, de Emiratos Árabes Unidos valora altamente la presencia de militares colombianos y en un momento ¿Son determinado militares o el son 20, paramilitares? A ver, eso el es 20, importante. el 20% de la fuerza de la fuerza militar de Emiratos Árabes Unidos eran colombianos.
No sé cómo estar ahora, pero en un momento no he podido seguir las estadísticas, pero cerca de 1 de cada 5 soldados del ejército de Emiratos Árabes Unidos era colombianos. Y eso fue poblando a Emiratos Árabes con una gran cantidad, porque muchos desplazaban también a sus familias, sus familiares, sus esposas, sus familiares. Y eso fue llegando a que también se fuera dando Emiratos Árabes Unidos como un centro de inversiones que ligaba también inversiones de narcotráfico allá en esa región. Y hoy por hoy, lo que se denomina, lo que el presidente ha denominado la Junta Central del Narcotráfico ya no opera en Colombia, sino que opera desde Dubái. Ah, pucha. En Dubái Ha operan sido ahora. además un centro financiero importantísimo para el Es un mercado, centro, ¿no? claro, un centro, donde se Esto mezclan, incluye el digamos. tema del opio. Ah, esto incluye el tema del opio con Afganistán, en el que también aparece la OTAN, aparecen los Estados Unidos, como lo dice ahorita el vicepresidente Vance, lo dijo clarito, la USAID estuvo traficando opio en Afganistán. USAID. Claro. Pero a ver, acláranos un puntito. ¿Te estás refiriendo al personal militar que se puede jubilar a los 40 años o a los paramilitares que No, pueden no, no, me refiero a los militares en Colombia. ya, los Los militares? militares, que con 20 años de Y servicios, los que están en Dubái, los que están en los Emiratos, los que están en Irak como parte de Blackwater o de DynCorp, son paramilitares o militares. en general son mercenarios. Es decir, son militares colombianos, porque estas empresas contratistas de mercenarios privados ven a Colombia como una gran proveedora, una fuente inagotable de mano de obra militar, de fuerza militar, Un- y han Una, un- instalado aquí diversas empresas que contratan a una militares y academia de policías mercenarios, retirados. ¿Ah? una academia de mercenarios. Exactamente, contratan a policías y militares para desplazarlos allá. Ya. También fueron ellos los que de alguna manera, empresas que están en Miami, que contrataron a estos 26 policías y militares que en el año 2021 asesinaron al presidente Aristide. ¿Sí? Fueron No, no, no es empresas que... Aristide, es al otro presidente, no es No, sí, sí, el presidente haitiano, pero al, más bien al es enemigo de presidente, Aristide. sí, sí, al presidente, se me acaba de olvidar, el presidente, ¿cuál es el nombre que me acaba de olvidar? Presidente... Bueno, pero es importante ubicar que ellos participan también, que no es que están como técnicos, no es que están como mano de obra nomás, como peones de los políticos, sino que dieron un El golpe presidente Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, Juvenel Jovenel Moïse. Sí. Moïse. Ahora, Sí. mira, esto es importante ubicar porque estamos hablando de una trayectoria, primero de una formación y luego de una trayectoria y de un manejo operativo en el territorio, no solamente en Colombia, de permanente violación de los derechos humanos. Cuéntanos algo de eso. Sí, entonces o sea, no solamente es esta tradición de que hay una excedente de una fuerza de trabajo enfocada en la contención de poblaciones, en la represión de demandas sociales, en la eliminación de las formas de ascenso de movimientos sociales, que fue bien vista por otros gobiernos. Y en el propio Miami se instalaron estas empresas multinacionales que contratan mercenarios para desestabilizar distintos gobiernos en el mundo, como fue efectivamente el asesinato de Jovenel Moïse, que al parecer fue asesinado por obstaculizar eh, el paso de tráfico de narcóticos a través de la ruta haitiana. ¿Sí? Al parecer había pasado, digamos, listas, digamos, de cuáles eran las rutas con que narcotraficantes estaban utilizando el propio territorio haitiano para pasar este tráfico hacia allá. Estas empresas aparecen personajes vinculados en que, que fueron los contratistas de estos 26 mercenarios, entre ellos el señor Antonio Manuel Intriago, ¿sí? Dueño de la empresa CTU, que fue la empresa que contrató a los mercenarios colombianos, que les pagó los ¿Y el tiquetes, que les señor pagó el Intriago alojamiento. era militar o paramilitar? No, el señor Antonio Manuel Intriago era dueño de una empresa situada en Miami. Ah, ¿Sí? probablemente es de origen cubano.
Probablemente sea Colombiano, cubano, cubano. sí, no sé. Ya. Pero es una empresa, digamos, de la extrema derecha para la contención de ascenso de revueltas sociales, de movimientos sociales, ¿sí? Que ven, digamos, en la contratación de mercenarios para la represión de movimientos sociales que signifiquen potencial riesgo para los privilegios de la extrema derecha en el mundo, ¿sí? Lo curioso es que socios de este señor Intriago, como Alfred Santamaría, con la cual se ve juntos, se ve que tenía una amistad muy cercana con el presidente Uribe y con el propio Iván Duque. Ahí están en fotos donde están ellos juntos compartiendo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles fueron las relaciones? ¿Cuáles fueron los negocios? Son cosas que habría que averiguar. Pero esas relaciones de amistad de estas personas que estuvieron detrás, digamos, de la contratación de estas empresas, pues son asuntos que nunca, que fueron mencionados por la prensa, pero sobre los cuales las investigaciones judiciales, pues nunca han ido muy lejos, ¿no? Bueno, ahí en Miami está además del nido de una cantidad de exiliados latinoamericanos que han sido ampliamente documentados su relación, por ejemplo, con Bobby Seale y el escándalo Irán-Contras, pero han estado financiando a través de estos dineros mal habidos actividades terroristas, ¿no? Con asesinatos de civiles, tanto en Sí. Cuba como en Panamá, como en República Dominicana. Y cuál ha sido la relación de estos grupos con, qué es lo que, por ejemplo, sale, ahorita acaba de ser repatriado, creo que Leder, ¿no? Carlos Leder. Carlos Y Leder, hubo, sí. y hubo otro, no sé si era el mismo que tenía ciertas vinculaciones, que decía que él era nazi, una cosa así. Cuéntanos cómo era la cosa. Sí, pues Leder era parte del cartel de Medellín, socio del señor Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, ¿sí? Purgó una cantidad impresionante de años, pero también, digamos, fue uno de los jefes de uno de los carteles más violentos, que obviamente tenía también su ascendencia alemana y pues se mencionaba también, digamos, de que tenía cierta afinidad por ideas nacionalsocialistas. No he ahondado mucho en eso porque es de muy de otra época, pero sí. Vos Eh, eres de las nuevas generaciones, Alberto, eso sí es clave. no, Ahora, mira, ahora sí, ubiquemos este tema. ¿Cuál fue la diferencia de la administración Trump, la primera administración Trump y ahora de la segunda, con respecto a este esquema en general del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha sido ambiguo, pero que claramente tiene un filón en el que está el Deep State, que incluye la CIA, la DEA, el Pentágono, vinculado a este tema de los paramilitares, vinculado inclusive al tema del tráfico de drogas, como lo está denunciando el propio presidente Trump y el vicepresidente Vance, ¿no? Que dicen no solamente el Pentágono, sino USAID, que se supone que es la cara humana, la cara progresista del imperialismo norteamericano, resulta ser que ha estado traficando opio en Afganistán. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando las distintas administraciones norteamericanas en su relación con esta supuesta guerra contra las drogas. pues bueno, yo sigo pensando que el tema el tema del futuro de nuestros países, de nuestra democracia, depende mucho de la orientación que los Estados Unidos le han venido dando al tema de la guerra contra el narcotráfico. La situación social se ha deteriorado y la situación de seguridad interna, de estabilidad política, a partir de los años 70 con el enfoque de la gestión del narcotráfico mediante la guerra, mediante la represión, mediante la ilegalización. Es a partir de La- Nixon, ¿no? Es a partir de Nixon lo a que partir de Nixon, en el año oficialmente 1971, pasa. digamos o sea, ha tenido no solamente el efecto de contener y reprimir masivamente a las poblaciones negras y migrantes en los propios Estados Unidos, que son más del 50% de las personas en centros de reclusión, y una gran parte de ellas por asuntos Por si acaso, para relacionados. nuestra audiencia, esto pueden chequear ahorita en el internet y pueden ver datos más actuales, pero las estadísticas oficiales muestran que los Estados Unidos solitos tienen 5 veces más que el promedio mundial de reclusos en proporción a la población. Y Así es, gran parte de eso, el 50% son negros y latinos. así es. Sí, o sea, los negros que son el 5% de la población son casi la mitad de las personas
presas en los centros de reclusión. Lo que se muestra que es una política dirigida hacia un sector de la población. Con un solo argumento se logra encerrar, perseguir y controlar a esa población, que fue simplemente declarar ilegal las drogas y declararlos a ellos como consumidores, ¿sí? Porque obviamente no es que sean las clases pobres los consumidores, es que las élites generalmente son las más consumidores, pero lo hacen en sus emporios privados, en sus penthouse, donde nadie los molesta, no tienen que salir a la calle a exponerse, ¿sí? Entonces, obviamente, con declarar la ilegalización de las drogas, usted ya puede focalizar en una población a la que usted ha racializado y la ha declarado enemiga por el color de su piel, como su enemiga. ¿Y Pero bueno, qué tanto de esto se ha dado en Colombia? Perdón, un paréntesis, porque aquí en el Ecuador, lastimosamente, mira, acá estamos cumpliendo los 4 meses del asesinato de 4 muchachos de entre 11 y 15 años, negros de los barrios pobres, ¿no es cierto? Y resulta ser que no son 4, sino que son ya 31, en su gran mayoría menores de edad y afrodescendientes. sí, igual. ¿Qué tanto opera la racialización y esta perfilación discriminatoria y racista en Colombia? Racista y clasista, porque las personas presas por asuntos de drogas son los sectores más marginados, más empobrecidos, los sectores que son victimizados por estos ejércitos que sirven al narcotráfico, son los sectores de las zonas más alejadas, más marginadas, donde el Estado no llega con servicios sociales. Sirve de alguna manera para mantener un statu quo racista, clasista, patriarcal, machista y absolutamente discriminatorio, ¿sí? Pero más allá de eso es el mantener a nuestros estados en situación de permanente guerra, una guerra permanente donde se han cambiado distintos motivos para la guerra. Eh, Puede haber sido el anticomunismo en algún momento determinado, ¿sí? Pero el tema de la guerra contra las drogas se ha mantenido como una constante, y mientras no logremos superar ese enfoque de la ilegalización de las drogas, que hace que su involucramiento en la actividad de las drogas genera unas plusvalías, unas ganancias gigantescas en medio de una situación de pobreza, de exclusión, de marginación, que va a tener siempre una mano de obra disponible, dispuesta a arriesgarse para poder obtener medios de subsistencia o de ascenso social, si se quiere. Pero creo que mientras no logremos avanzar en desmontar ese enfoque represivo de guerra contra las drogas, que ahora desafortunadamente vuelve bajo el gobierno de Trump a tener sus perfiles más violentos, creo que no vamos a poder afianzar la democracia, porque el narcotráfico genera corrupción, genera subordinación de las autoridades, genera doblegamiento de la policía, del poder judicial, y una entrega de los recursos estatales a la represión contra este delito, que pudieran dedicarse a la satisfacción de necesidades sociales. Es decir, es absolutamente necesario que nuestros países empiecen a repensarse la relación con las drogas de una manera absolutamente distinta. Y es necesario avanzar en un consenso universal, en el que esto no lo arregla un solo país. Un solo país no puede declarar la legalización o la despenalización de las drogas, porque se ve sometido a esta serie de presiones, de estas externalidades violentas de los poderes hegemónicos Ahora, dominantes. Alberto, en estos 50 años no han habido matices. Mencionabas algo, alguna diferencia en la actitud, por ejemplo, de Obama. ¿No hubo también una diferencia durante el gobierno de Carter, o ha sido sistemática la misma actitud del gobierno de los Estados Unidos con No, respecto? es cierto que el gobierno de Carter trató de avanzar un poco mucho más allá. El problema es que los Estados Unidos lograron influir y permear en las propias convenciones de las Naciones Unidas. Es decir, son esos pactos, de antinarcóticos de las Naciones Unidas, los que han consagrado la ilicitud y la ilegalidad y la legitimidad de la represión estatal contra las drogas.
Es decir, los consensos hay que generarlos en las propias Naciones Unidas porque son estas propias convenciones de las Naciones Unidas sobre el tráfico y el consumo de narcóticos los que legitiman y legalizan que los estados destinen parte de sus recursos y su aparato de fuerza a contener a poblaciones que por una u otra razón se ven involucrados en este tipo de actividades ilegales. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con un Trump que más en el segundo mandato que en el primero ha dado muestras de su oposición, por ejemplo, por un lado, al tema de la especulación financiera en el que está el corazón del tema del lavado, del negocio de las drogas a nivel mundial? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, amenaza a México con bombardearle por el tema de los carteles. ¿Cómo ves vos esa situación y cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar América Latina en su conjunto en este plano? Pues yo creo que el desafío de América Latina es empezar a actuar unidos. Obviamente, de manera aislada, frente a los Estados Unidos no vamos a poder lograr nada. Cada país enfrentado al poder descomunal de los Estados Unidos no va a poder hacerlo, pero creo que la unión de los países de América Latina, avanzando discusiones, por ejemplo, en la CELAC, sobre crear un consenso mundial del trato no violento a las poblaciones afectadas o implicadas en los temas de producción, cultivo o tráfico de estupefacientes, que puedan tener un tratamiento distinto. Y por otro lado, la visión de que el tema de las drogas hay que tratarlo con un fuerte enfoque de política pública, de salud pública, de alternativas de salud pública para la población consumidora, como lo debieran hacer los propios Estados Unidos frente al tema de las drogas en general y Y el fentanilo. y políticas de desarrollo, ¿no? Es decir, el Papa Paulo VI mismo decía que el nombre de la paz es el desarrollo, ¿no? Claro, y el desarrollo creo que también implica un concepto de solidaridad, de un concepto de igualdad entre los seres humanos, de un concepto de que los seres humanos merecemos acceso a bienes básicos, a la libertad y a la felicidad. Y creo que eso está en la base de un malentendido que se acaba de generar con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, cuando nuestro presidente le expresó que 1 millón de latinoamericanos que han muerto víctima de esta guerra contra las drogas pudieron haberse evitado si hubieran visto irradiar políticas del amor, políticas de la comprensión, de la solidaridad hacia los marginados, los excluidos, hacia los jóvenes sin alternativas. Entonces la secretaria entendió que era que el presidente tenía amigos en el tren de Aragua y eso fue lo que salió y lo que los medios han venido aprovechando, ¿no? De que el presidente dijo claramente que él tenía muy buena relación y que tenía muy buenos Yo creo amigos que a los gringuitos hay que en el tren hacerles de de Aragua. acuerdo que la solución más efectiva que ha habido, porque además los aliados de los gringos en la China, acordemos en primer lugar lo que ya conversamos la vez anterior, que la venta masiva, es decir, la historia moderna del comercio de la droga la inicia la corona británica, personalmente la propia reina de Inglaterra, reina Victoria, como accionista de la Compañía Británica de Indias Orientales y como promotora de las guerras del opio. Es decir, obligaba a la población campesina de India, de las actuales India, Pakistán, Bangladesh y Afganistán a dejar de cultivar sus alimentos para cultivar amapolas para sacar el opio. Y luego a cañonazo limpio obligó a China a que les compren el opio. El momento en que se proclama por Sun Yat-sen la Primera República, el 30% de la población adulta era adicta al opio. Y claro, los herederos de Sun Yat-sen, porque Sun Yat-sen era un tipo muy honesto, los herederos liderados por Chiang Kai-shek en realidad eran financiados por los señores de la droga y decían la típica, ¿no es cierto?, en alianza con los Estados Unidos, en alianza con los británicos, y decía que es muy difícil, que es muy difícil, que esto de aquí estamos combatiendo, y de vez en cuando, o sea, aquí mataba a unos cuantos narcotraficantes y hacía algunas muestras de captura, pero en los hechos, ¿no es cierto?, no pasó nada, hasta que en 1949, recuerden, 1911 República, 1949, proclamación de la República Popular China por parte del Partido Comunista que ganó la guerra civil y en un año declarando un tema de salud pública, dando un tratamiento humanitario a todo adicto,
dándole en clínica, dándole el tratamiento, pero con mano dura a los narcotraficantes, en un año erradicó el tema del consumo de droga en China. Y fue tan importante que Douglas MacArthur, que era el comandante de las fuerzas de ocupación de Japón, adoptó exactamente el mismo método unos cuantos años después en Japón. Y asimismo, en un año se resolvió el problema. Entonces, para muchos que dicen, es que una vez que entra ya es muy difícil, es imposible, es que es una cosa ya casi metafísica el hablar del tema de la droga, aquí están las soluciones, ¿no? Pero el problema no está, como por ejemplo en el caso del Ecuador, ponerle la bota a un niño de 11 años para que después aparezca asesinado, descuartizado y calcinado. Entonces yo creo que el tema este de los derechos humanos es un tema fundamental. La dolorosa experiencia de Colombia debería despertar la conciencia de los ecuatorianos. Este no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, este es un tema elemental de decencia, de elemental humanidad que se está tratando acá, que no se utilice esto como un elemento de violencia, de odio, de polarización social. Y yo creo que aquí hay un tema muy importante que nosotros apreciamos de manera fundamental en gente valerosa como vos y tantos luchadores de los derechos humanos en Colombia, en Ecuador, en el resto de América Latina. No sé si unas palabras últimas para cerrar la sesión y muchas gracias, Alberto. Querido Pedro, yo creo que las lecciones de las luchas de nuestros pueblos por acceder a formas dignas de subsistencia, de producción, de comercialización, de relacionamiento con la naturaleza, deben profundizar, deben mantenerse y deben ver en situaciones como las que hemos vivido en Colombia de una captura eh, gigantesca de las propias instituciones del Estado por estas alianzas entre políticos y narcotraficantes, por este control de la mafia de gran parte de la vida institucional, e inclusive por haber logrado hacer que el régimen político y la propia constitución y la norma jueguen a su favor y que se han convertido en un obstáculo para las reformas sociales, a pesar de tener un gobierno progresista, deben ser un claro espejo de que tenemos que persistir en decisiones de soberanía nacional, de defensa de nuestros territorios, de defensa de nuestros propios valores como latinoamericanos, y que la unidad latinoamericana, que la unidad para buscar formas de economía solidaria, de intercambio solidario, de reivindicación de los valores ancestrales, de los valores solidarios en la economía, en hacer una política al servicio de la gente, una economía al servicio de la gente, puede ser la manera de oponerse a estas formas que nos han impuesto la economía del narcotráfico, que ha terminado finalmente fagocitando las propias instituciones y las propias normas constitucionales y políticas que nos están impidiendo avanzar hacia la democracia. Pero creo que hay un movimiento social, un movimiento popular en ascenso que reclama poner fin a todo este exterminio, una gente cansada de la guerra y que busca tener la posibilidad de poder vivir en paz, de poder vivir con otras normas, de afianzar por esos procesos constituyentes que nos den la capacidad de regir nuestros destinos por nuestra propia capacidad autosoberana. Muchas gracias, Alberto, y mucha fuerza. Gracias. Bueno, estimado Pedro, muchas gracias, que estés Que bien. la pases bien, Chay.